Muy bien, señoritas y jóvenes estudiantes, sean todos ustedes bienvenidos a esta clase virtual correspondiente a la semana número 15, en la cual nosotros vamos a hablar acerca de un tema denominado balanceo de ecuaciones químicas. Ya sabemos qué es una ecuación química, qué es una reacción química. Ahora vamos a aprender a balancear a una ecuación química. Iniciamos con una actividad. ¿En qué consiste la ley de la conservación de la materia? ¿Quién de ustedes me puede decir? Esto en ciencias naturales estudiamos, también en matemáticas estudiamos la ley de la conservación de la materia y la energía. ¿En qué consiste la ley de la conservación de la materia? ¿Qué nos dice Lavoisier acá? ¿Qué nos dice? Aquí está la ley de la conservación de la materia. La materia no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. ¿Sí? Muy bien. Observando las imágenes presentadas, interpretemos con un ejemplo la ley de la conservación de la materia. ¿Quién de ustedes me puede ayudar con un ejemplo? ¿Cómo nosotros podemos demostrar que la materia no se crea ni se destruye, sino únicamente se transforma? Miren aquí en estos recipientes, el primero tiene hidrógeno, el segundo tiene cloro. Unimos a los dos y formamos un producto denominado ácido clorhídrico. ¿Qué ha pasado aquí? La materia se ha transformado, pero no se ha desaparecido, no se ha creado, ¿no es cierto? Únicamente se transforma. Por ejemplo, yo les digo a ustedes, combinen 1 litro de agua con una cucharada de sal común que se denomina cloruro de sodio, la sal de mesa que utilizamos en los alimentos. Las dos son parte de materia, el agua y la sal, ¿no es cierto? Ustedes unen, forman la mezcla y si ustedes pudieran pesar los dos productos, los dos reactivos que fueron el agua y la sal, y pudiesen también pesar por separado la agua ya mezclada, obtienen la misma cantidad. Esto quiere decir que no se pierde la materia, no se destruye, únicamente se transforma. Muy bien. En esta ficha pedagógica nosotros vamos a estudiar el balanceo de ecuaciones químicas. Aquí nosotros tenemos una primera imagen que es un joven que está en un laboratorio. ¿Sí? Él está haciendo a lo mejor algún experimento para comprobar si la materia se destruye o se transforma. ¿Sí? Muy bien, nosotros aquí nos encontramos, miren, con una balancita. En la primera, nosotros encontramos con los reactivos. Estos reactivos es como el ejemplo que yo les di de la combinación de la mezcla del agua con sal. Si yo pudiese pesar a eso, al vaso de agua y la sal, y al final la mezcla, vamos a obtener el mismo peso. Con eso demostramos que la materia no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Balanceo o ajuste de ecuaciones químicas o reacciones químicas. Con el balanceo de ecuaciones químicas, nosotros podemos comparar o comprobar la ley de la conservación de la materia, la misma que nos dice que la materia no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Las ecuaciones químicas siguen una serie de normas de escritura e interpretación. Estas normas son, es decir, nosotros observamos en varios textos, por ejemplo, ustedes en el texto de química de primero, a lo mejor encuentren las reacciones químicas representadas de varias formas. Entonces, esto vamos a estudiar este momento. Estas normas son, en el primer miembro, es decir, antes de la flecha, nosotros escribimos los reactivos. Por ejemplo, en este momento que yo les puse el ejemplo del agua mezclarle con la sal. Ellos son los reactivos. Y el momento que usted formó, ya diluyó el agua con sal, eso ya se llama un producto.
Sí, repito, en el primer miembro nosotros siempre escribimos los reactivos y en el segundo miembro escribimos los productos. Cuando hay uno o más reactivos o uno o más productos, nosotros acostumbramos a utilizar el signo más. ¿Qué quiere decir aquí? 2 átomos de cloro más 2 átomos de hidrógeno forman 2 moléculas de ácido clorhídrico. Aquí está, mire. 2 átomos de cloro, 2 átomos de hidrógeno forman 2 moléculas de ácido clorhídrico. Continuemos. Separamos los 2 miembros de la ecuación mediante una flecha. ¿Cuáles fueron los miembros de la ecuación? Los 2 miembros de la ecuación o de la reacción, ¿cuáles son? Son un miembro, el primero son los reactivos y el segundo los productos. Dice separamos los 2 miembros, con una flecha. Esta flecha nos indica el sentido de la reacción o el sentido de transformación. En este caso nosotros tenemos 2 flechas que están al lado, si observan, como que al lado contrario, la una se inclina hacia la derecha y la otra hacia la izquierda. Esto nos indica que esta reacción tiene carácter reversible, es decir, si yo uno los 2 átomos de cloro con los 2 átomos de hidrógeno, formo 2 moléculas de ácido clorhídrico. Pero si yo deseo estas 2 moléculas de ácido clorhídrico, las puedo descomponer tranquilamente en hidrógeno y tranquilamente en cloro. Entonces, cuando una reacción tiene 2 flechas, no significa que esta reacción tiene carácter irreversible. Muy bien. Frecuentemente indicamos el estado físico de las sustancias que intervienen. Junto a cada sustancia encontramos nosotros unos símbolos como S, como L, como G o como AC o AQ. ¿Qué nos indican estos símbolos? Estos símbolos nos indican el estado físico de las sustancias. Es decir, en este ejemplo de aquí, el carbonato de calcio está en estado sólido, S, sólido. El ácido clorhídrico está en estado acuoso. Acuoso significa semilíquido. El cloruro de calcio se presenta en estado sólido. El gas carbónico, como ya dije la palabra gas carbónico, pero también usted le puede llamar dióxido de carbono, se presenta en estado gaseoso. Y el agua se presenta en estado líquido. Entonces, nosotros a veces encontramos reacciones que tienen entre paréntesis un signo S, AC o AQ, G o L. Esto indica el estado físico de las sustancias. En ocasiones existen o empleamos otro tipo de símbolos, como por ejemplo un triángulo. En química el triángulo a mí me indica calentamiento, ¿sí? Mire, aquí el carbonato de calcio más calor se descompone en óxido de calcio más gas carbónico. El agua más carbono y más calor forma hidrógeno más monóxido de carbono. Entonces, miren, estas son algunas normas cómo se presentan las reacciones químicas. Sí, seguimos. Hay reacciones químicas o ecuaciones químicas que llevan una flecha hacia arriba y una flecha hacia abajo. ¿Sí ven aquí? Una flecha hacia arriba y una flecha hacia abajo. ¿Qué significa cuando la reacción lleva una flecha hacia arriba? Significa que hay desprendimiento de gas. Y cuando hay una flecha hacia abajo, significa que la sustancia es sólida, que ha formado un precipitado y se ha quedado en la parte del recipiente, en la parte inferior. ¿Sí? Si observamos aquí, mire, el cloruro de sodio aquí se encuentra en estado acuoso, semilíquido. Este también es el nitrato de plata, se encuentra en estado acuoso.
¿Qué forman estas dos sustancias al combinarse? Forman cloruro de plata más nitrato de sodio. El cloruro de plata se va a formarse, se va a precipitar y se va a formarse una sustancia sólida, y el nitrato de sodio se va a desprender en forma de gas. Muy bien, continuemos. Métodos de ajuste de ecuaciones. ¿Qué significa ajustar o balancear una ecuación? Ajustar o balancear una ecuación significa que en el primer miembro deben existir igual número de átomos que en el segundo miembro. Es decir, mire aquí, ajustar una ecuación química significa que el mismo número de átomos que existe en el primer miembro debe existir también en el segundo miembro. Entonces, a eso nos referimos balance. Para nosotros obtener el mismo número de átomos, tanto en el primer miembro como en el segundo miembro, debemos balancear una ecuación. ¿Sí? Métodos de ajuste de ecuaciones. Ajustar una ecuación química consiste en asignar a cada fórmula un coeficiente adecuado. Coeficiente significa un número. Un coeficiente adecuado de modo que en los dos miembros haya el mismo número de átomos de cada elemento. Para determinar los coeficientes de una ecuación, nosotros solemos utilizar varios métodos. Dentro de estos métodos, nosotros el día de hoy vamos a nombrar el método del tanteo y el método de óxido-reducción. Por ser el más fácil, el más práctico, el día de hoy vamos a estudiar nosotros el método del tanteo en primero de bachillerato. Y el método de óxido-reducción lo vamos a utilizar cuando ustedes estén en segundo año de bachillerato. Muy bien. ¿Cuáles son los pasos para balancear una ecuación química por medio del método del tanteo? Primera, debemos escribir correctamente la ecuación que vamos a balancear. Debemos escribir correctamente la ecuación que vamos a balancear. Por ejemplo, aquí, mire, la primera, sulfuro de aluminio más agua, me da como resultado a hidróxido de aluminio más sulfuro de dihidrógeno. Muy bien. Mire, entonces, primeramente, ¿qué hacemos? Escribimos correctamente la ecuación que vamos a balancear. Segundo, contamos los átomos de los elementos que hay tanto en los reactivos como en los productos. Mire aquí en este ejemplo. Reactivos son antes de la flecha, productos después de la flecha. Contamos, dice, el número de átomos, pero para contar el número de átomos nosotros debemos tener un orden. Primeramente contamos los metales, luego los no metales, seguidamente hidrógenos y finalmente oxígenos. Muy bien, contemos aquí en este momento. Vamos con el metal, es el aluminio. Antes de la flecha, observemos cuántos aluminios tengo yo. Al2 dice, ¿no es cierto? 2, ¿no es cierto? Y después de la flecha, ¿cuántos átomos de aluminio tengo? 1. 1, ¿no es cierto? Vamos, sigamos. Luego ya no tengo más metales. Vamos con los no metales, que es el azufre. Antes de la flecha, ¿cuántos azufres tengo? 3. Muy bien. Después de la flecha, ¿cuántos azufres tengo? 1. 1, ¿no es cierto? No se me confundirán. Este 2 le corresponde, está pegado como una pulguita al hidrógeno. Este 2 le corresponde al hidrógeno. Muy bien, un átomo. Sigamos, luego hidrógenos. Antes de la flecha, ¿cuántos hidrógenos tengo? 2. 2. Después de la flecha, ¿cuántos hidrógenos tengo? 5. muy bien, señorita. Para los que no entienden esta suma, entre el paréntesis yo tengo un OH y fuera del paréntesis tengo un número 3. Este 3 multiplica lo que está dentro. Como en este caso estamos con el hidrógeno, ¿cuántos hidrógenos hay dentro del paréntesis? 2. ¿Cuántos hidrógenos hay dentro del paréntesis? 1. 1, ¿no es cierto? Y fuera tengo el número 3. ¿Qué significa? 3. Este 3 multiplica lo que está dentro. 3 por 1, 3. 3. Más, acá ¿cuántos tengo? Más 2 son 5. Entonces de ahí salió el número 5. Muy bien, seguidamente vamos con el oxígeno. Antes de la flecha, ¿cuántos oxígenos tengo? 1. Después de la flecha,
3. 3, ¿no es cierto? Porque está dentro del paréntesis y el 3 le multiplica 3 por 1, 3. Muy bien. Entonces, miren, estamos con el segundo paso. El siguiente paso es colocar coeficientes numéricos, es decir, colocar números para empezar nosotros a balancear la ecuación. Ya contamos, miren los átomos que hay tanto en los reactivos como el producto. Sí, siguiente, dice, cambia los coeficientes, o sea, cambiar los coeficientes. Vamos a ver qué significa esto, cambiar los coeficientes, y esto siempre tienen que estar, vamos acá. Ahora sí, como vamos a cambiar los coeficientes, es decir, si un coeficiente tengo antes de la flecha, ese le voy a poner después de la flecha. ¿Qué significa? Antes de la flecha yo tengo 2 aluminios, ¿no es cierto? Entonces, este 2 le voy a poner acá, si ve delante del aluminio. Este significa que estoy aquí colocando un coeficiente numérico, es decir, cambiando acá. Aquí hay 2 aluminios y acá tenía 1. Entonces, ¿qué significa? Que delante le voy a poner al 2 para decir 2 por un aluminio, 2. Entonces, ahí balanceé el aluminio. Ahí está balanceado el aluminio. ¿Sí me entendieron esta partecita? Pero daránse cuenta que este 2 que le puse yo delante del aluminio multiplica todo lo que está a su espalda, todo lo que está detrás de esta primera parte. Muy bien, ahora vamos con el azufre. Antes de la flecha, ¿cuántos azufres tenía? ¿Cuántos tenía? 3. 3, ¿no es cierto? Ahora, después de la flecha tenía 1, pero el azufre lo integra H2S, es decir, es un compuesto. ¿Sí? Este es el ácido sulfídrico o sulfuro de dihidrógeno. Entonces, si después de la flecha tenía un azufre, este 3 que me dice aquí, lo coloco aquí, pero grande, delante de todo el compuesto. Es decir, al colocarle el 3 ahí, ya no solo le afecta al azufre, sino también le va a afectar al hidrógeno. ¿Sí? Muy bien, entonces coloqué el 3. Entonces ya balanceé yo a los azufres. Seguidamente vamos con el hidrógeno. ¿Ya? Antes de la flecha, ¿cuántos hidrógenos tenía? 2. 2, ¿no es cierto? Y después de la flecha, 5. tenía 5 hidrógenos, ¿no es cierto? Pero vamos a ver aquí, ¿qué pasó al colocarle este 2 aquí? Vamos a contar después de la flecha los hidrógenos. Al colocarle el 2 aquí, que le puse antes al aluminio, ese multiplica todo lo que está atrás de su espalda, ¿sí? Vamos de atrás hacia adelante. 3 por un hidrógeno. 3. 3. Y 3 por 2. 6. 6. 6 hidrógenos tengo aquí. No se olvidarán. 6, ¿no es cierto? Ahora, este 3 que le puse acá en antes para el azufre le sirve también al hidrógeno. 3 por 2. 6. 6. 6 más 6 que tuve acá, ¿cuántos hidrógenos se me hacen? 12. 12 átomos de hidrógeno, ¿no es cierto? Regreso. Antes, acá en el primero, ¿cuántos hidrógenos tenía? Aquí, 2, ¿no es cierto? ¿Qué numerito debo colocar delante de este para que multiplicado por 12 me haga 12? Ha sido el 6. Ha sido el 6, mire, 6 por 2. 12. Ya, esto es creatividad, esto es habilidad que usted tenga para jugar numeritos. Por eso se llama método del tanteo. Estoy tanteando. Si no me queda bien, puedo borrar. Muy bien. 6 por 2, 12. Igualé los hidrógenos. Ahora me faltan los oxígenos. Vamos a contar ahora sí. Antes de la flecha, ¿cuántos oxígenos tengo? 6. 6 por 1, 6, ¿no es cierto? Y después de la flecha. 3. Mire, este 3 multiplica 3 por 1, 3. Y 3 por 2, 6. Muy bien, entonces está la ecuación correctamente balanceada. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? No es difícil. El objetivo de balancear una ecuación química es que haya el mismo número de tipos de átomos en ambos lados de la flecha. ¿Sí se dieron cuenta? Para ello, ¿qué se debió hacer? Colocar o agregar coeficientes estequiométricos a los elementos o compuestos de la reacción, ya sea reactivos o productos.
Para igualar, ¿qué debemos primero hacer? Debemos respetar el orden. Primeramente, seleccionar metales, luego no metales, luego hidrógeno y finalmente oxígeno. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció, señoritas y jóvenes? ¿Fácil o difícil? Es fácil. A algunos se les hará difícil, pero a los que les gustan las matemáticas les va a encantar. Balancea las siguientes ecuaciones por el método del tanteo. Muy bien. Primeramente les dije, primeramente hay que escribir correctamente la ecuación que se va a balancear, ya están escritas, ¿no es cierto? Ahora, tengo primeramente que reconocer, aquí tenemos que aprender a identificar cuáles son metales, cuáles son no metales, hidrógeno y finalmente oxígeno. Aquí no se le ha colocado al oxígeno, por lo que no tiene la ecuación el oxígeno, pero en el caso segundo ya tiene oxígeno, ¿no es cierto? He hecho ese cuadrito que se nos facilita mejor a nosotros, se nos va a facilitar mejor trabajar. Muy bien. Antes de la flecha, ¿cuántos cines tengo? 2. 1. Uno, ¿no es cierto? Antes de la flecha tengo un sin. Y después de la flecha, ¿cuántos cines tengo? 2. No. 1. Uno. Este 2 chiquito que está como una pulguita, ¿a quién le pertenece? Al cloruro. Al cloro, ¿no es cierto? Estamos tanteando, ¿verdad? Vamos con el cloro ahora. Verán lo que va a pasar aquí. Vamos con el cloro. Antes de la flecha, ¿cuántos cloros tengo? 1. Y después de la flecha, 2. tengo 2 cloros después de la flecha, ¿no es cierto? Después de la flecha yo tengo 2 cloros. ¿Ya? Ahora, si después de la flecha yo tuve 2 cloros, antes de la flecha, ¿cuántos tenía? 1. ¿Qué numerito tendré que colocar aquí para que se me haga el mismo número? Muy bien, ya ven qué inteligentes. 2. ¿Ya? Entonces ahí ya tengo 2 cloros. ¿Ya? Ahora vamos con el hidrógeno. Antes de la flecha, ¿cuántos hidrógenos tengo? 1. No. Al colocar el 2, ¿qué pasó? 2. Alteró el número. Ese 2 le afecta a todo lo que está a su espalda. ¿Sí? Y después de la flecha, ¿cuántos hidrógenos tengo? 2. Mire de facilito. ¿Sí? Esto significa balancear o ajustar una ecuación química mediante el método del tanteo. Seguimos con la otra, ¿sí? Vamos a trabajar una unita más y regresamos a su debercito y luego de eso regresamos acá. Si el tiempo se nos acaba, entonces ya queda explicado su deber, ¿de acuerdo? Ya le hice. Muy bien, aquí nosotros nos encontramos con una reacción o ecuación más grandecita, ¿no es cierto? Yo ya le he sacado el calcio, que es metal, luego el cloro, pero hay reacciones que tienen 2 metales diferentes, entonces ahí hay que colocarlos. En este caso tenemos calcio, cloro, hidrógeno y oxígeno. Muy bien. Ahora vamos ahora vamos antes de la flecha. ¿Cuántos calcios tengo? 1. 1, ¿no es cierto? Alguien está con el micrófono prendido, por favor. 1. Después de la flecha, ¿cuántos calcios tengo? 1. Un hito mismo. No se confundan, el cloro, el 2 que está chiquito le pertenece únicamente al cloro, en este caso. Pero si el número estuviera grande aquí delante, ahí sí abarca todo. Sí, no se confundan, ¿ya? Seguidamente vamos con el cloro. Antes de la flecha, ¿cuántos cloros tengo? 1. 1, muy bien. Después de la flecha, ¿cuántos tengo? 2. 2. ¿Qué pasó con el cloro aquí? Tiene que ponerle el 2 adelante. Muy bien, señorita. Muy bien. Eso significa tanteo. Estoy tanteando. Aquí tengo que ponerle el 2, ¿no es cierto? Aquí tengo que ponerle el 2, porque acá hubo 2 cloros y acá había 1. Entonces aquí tengo que colocar el coeficiente numérico, 2. Muy bien. ¿Sí? Sigamos con el hidrógeno. Antes de la flecha, ¿cuántos hidrógenos tengo? 2. Aquí tengo 2, ¿no es cierto? Al colocar el 2 aquí se me hizo 2 hidrógenos, porque multiplica todo lo que está atrás de él, 2 hidrógenos. Y acá dentro del paréntesis, ¿cuántos hidrógenos tengo? 1. Un hidrógeno dentro del paréntesis, pero como el 2 está ahí chiquito que multiplica todo lo que está interno, ¿cuánto se me hace?
2. 2 por 1, 2, ¿no es cierto? Ese 2 más el 2 que quedó acá, ¿cuánto se me hace? 2 más 2, 4, ¿no es cierto? Entonces, antes de la flecha yo he tenido 4 hidrógenos. Después, ¿cuántos tengo? Apenas tengo 2, ¿no es cierto? ¿Qué número tendré que colocarle aquí para que se me haga 4? El 2. El 2. 2 por 2, 4. 4. Muy bien. Finalmente vamos con el oxígeno. Antes de la flecha, ¿cuántos oxígenos tengo? 2. 2. ¿Por qué? Dentro del paréntesis hay 1, ¿no es cierto? Pero el 2 que está afuera multiplica lo que está dentro. Aquí es matemáticas. 2 por 1. 2 por 1, 2. Después de la flecha, ¿cuántos oxígenos tengo? 2. Muy bien, este 2 que coloqué aquí le multiplica al hidrógeno y le multiplica al oxígeno. Como hay un oxígeno, entonces 2 por 1, 2. ¿Qué les pareció? Facilito, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos a su debercito primero y luego regresamos a continuar hasta que se nos acabe el tiempo, ¿sí? Muy bien. Vamos con su trabajito. Aquí. Conteste las siguientes interrogantes. ¿En qué consiste la ley de la conservación de la materia? ¿Qué nos dice la ley? La ley de la conservación de la materia nos dice que la materia no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. ¿Cuál es el objetivo que se persigue al balancear una ecuación química? ¿Cuál es el objetivo que se persigue al balancear una ecuación química? ¿Sí? El objetivo que se persigue al balancear una ecuación química es, aquí está, es que haya el mismo número de tipo de átomos en ambos lados de la flecha. Es decir, tanto en los reactivos como en los productos. ¿Sí? Sigamos con su debercito. Balancee la ecuación química por el método del tanteo. Acá está el debercito de ustedes. Muy bien. Mire aquí, muy facilitas. Asimismo, muy facilitas. Tienen que empezar a colocar. En este caso aquí tienen carbón, hidrógeno y oxígeno para poner en los cuadritos. Acá empiezan a contabilizar. Mire, si aquí hay 2 sodios, acá hay 1. Entonces, ¿qué numerito tendré que colocar aquí delante? 2. Muy bien, ya no les indico más porque ustedes son muy inteligentes. Lo van a poder hacer muy bien al debercito. Continuemos con los ejercicios. Tenemos 10 minutitos y de ahí se nos acaba el tiempo, ¿sí? Muy bien, vamos con esta reacción de aquí. Aluminio, luego no hay más metales, el no metal es el azufre, seguidamente el hidrógeno y finalmente el oxígeno, ¿no es cierto? Muy bien. Antes de la flecha, ¿cuántos aluminios tengo yo? 2. Bien, 2. Después de la flecha. 2. Muy bien, no ha pasado nada, el aluminio está correctamente balanceado. Vamos con el azufre. Vamos con el azufre. Vamos con el azufre. Antes de la flecha, ¿cuántos azufres tengo? 1. 1, ¿no es cierto? ¿Y después de la flecha? 4. No. 12. No. Vamos con el paréntesis. Vamos con el paréntesis. 3. Dentro del paréntesis hay un solo azufre, pero de afuera tengo el 3. El 3 multiplica todo lo que está entre el paréntesis. 3 por 1. 3, ¿no es cierto? Si después de la flecha tuve 3 azufres, antes tengo 1, ¿qué numerito tendré que colocar aquí? El 3. Muy bien, señorita. Muy bien. El número 3 para balancearle al azufre. Muy bien, sigamos con el hidrógeno. Antes de la flecha, ¿cuántos hidrógenos tengo? 3. ¿Cuántos tengo? Este 3 multiplica todo lo que está a su espalda. ¿Cuántos azufres tengo? 6. 3 por 2. 6. Acuérdense, 3 por 2, 6. Este 3 multiplica al 2 del hidrógeno, este 3 multiplica al 1 del azufre y este 3 multiplica al 4 del oxígeno. ¿Sí? Es matemáticas esto, señoritas y jóvenes. Muy bien. 3 por 2, 6 hidrógenos tengo antes, ¿no es cierto? Después, ¿cuántos hidrógenos tengo?
Tiene que poner el 3 adelante del ¿Qué número tendré que ponerle? el 3. 3. Muy bien, 3 por 2, 6. Seis. De facilito. Finalmente vamos con el oxígeno. Vamos con el oxígeno antes de la flecha. ¿Cuántos oxígenos tengo aquí en este primer miembro? 12. Aquí tengo 3, ¿no es cierto? Aquí tengo 3. Y acá 3 por 4, 12. 3 por 4, 12, ¿no es cierto? 3 por 4, 12. Más 3, 15. 15. 15 he tenido antes. Vamos a ver después. Tengo que tener 15. Si no tengo, pasa que algo falló. Ahora, aquí dentro del paréntesis hay 4 oxígenos, pero el 3 que está afuera multiplica ese 4. 3 por 4, 12. 12. Acordaránse 12. Más 3 por 1, 3. 3 más 12. 15. Muy bien. ¿Sí vieron de facilito? Vamos con esta. Esta está facilita. No le hagamos el cuadrito. Antes de la flecha tengo un fósforo. Después, ¿cuántos fósforos tengo? 2. ¿Qué número tendré que colocarle aquí para que se me iguale? El 2. 2. Aquí vamos a jugar un poquito. Aquí sí vamos a tantear bastantito. Muy bien. Ahora vamos con el oxígeno. Tengo 3 oxígenos y acá tengo 2. ¿Ya? Este 3 del oxígeno vamos a ponerle aquí. Es un juego de números. Este es un juego de números. ¿Sí? 3 por 2. 6. 6 oxígenos, ¿no es cierto? ¿Y qué número tendré que colocarle aquí para que acá se me haga 6 oxígenos? 2. Muy bien. Pero al colocarle el 2 ahí, ¿qué pasó con el fósforo? Está Se multiplicando. alteró, ¿no es cierto? ¿Cuántos fósforos tengo después de la flecha? 4. Entonces, acá en vez del 2, ¿qué le pongo? El 4. 1. 4. 4. 4. Mire aquí cómo ocurrió esto. ¿Sí? Parece que estuvo fácil, pero un poquito difícil. Pero es un juego de números pequeños. ¿Sí se dan cuenta? Aquí utiliza mucho la multiplicación y la suma. ¿Ya? ¿Sí les gustó esta de aquí? ¿O no? Estaba un poquito difícil, ¿no es cierto? No difícil, no. Es un jueguito de números. Vamos con esta a lo mejor para la última, ¿sí? Porque todos hemos estado trabaje y trabaje el día de hoy. Estamos cansados un poquito, ¿sí? Muy bien, vamos con esta. A lo mejor aquí sí haya que jugar bastantes numeritos. Vamos aquí. Aquí tengo sodio. A ver, ¿a cuál tengo aquí? Uno de 3. Voy a copiarle este de aquí. ¿Sí? Vamos con esta para ver. Control V, ¿ya? Pero, ¿qué es aquí? Aquí tengo que borrar. ¿Cuál es el elemento que primero tengo que ponerlo? El sodio, ¿no es cierto? Luego al hidrógeno y finalmente al oxígeno, ¿no es cierto? Aquí vamos a ponerlo al sodio. Aquí lo vamos a poner al hidrógeno. Y aquí lo vamos a poner al oxígeno. Ojalá avancemos a hacer esto. Antes de la flecha, ¿cuántos sodios tengo? 1, ¿no es cierto? Pero aquí también solo estamos tanteando, verá, es tanteo esto, 1, ¿no es cierto? Hidrógenos. Antes de la flecha, ¿cuántos hidrógenos tengo? ¿Cuántos hidrógenos tengo antes de la flecha? 1. 2, ¿no es cierto? Antes de la flecha tengo 2, mire, H2. ¿Sí? Y después de la flecha, ¿cuántos hidrógenos tengo? Tengo 3, ¿sí se dan cuenta? Tengo que hacerle que sea par este número de acá. Tengo que hacerle que después de la flecha obtener un número par. Siempre tenemos que buscar los pares, ¿sí? Al ponerle ahí el 2 al sodio, quiere decir que después de la flecha yo tengo 2. Y antes de la flecha, ¿cuántos sodios tenía? 1, ¿no es cierto? Entonces también tengo que ponerle al 2. ¿Ya? Vamos a ver el hidrógeno. Después de la flecha, ¿cuántos hidrógenos tengo? 2. 2 por 1, 2. Y más 2 de acá,
4. 4. Después de la flecha tengo 4 hidrógenos. Y antes de la flecha, ¿cuántos tengo? 2. ¿Qué número tendré que colocarle aquí para que se me haga 4? 2. 2 por 2. 4. Muy bien. Vamos con el oxígeno. Antes de la flecha, ¿cuántos oxígenos tengo? 1. 2. Este 2 que le puse aquí multiplica todo lo que está atrás de él. Antes de la flecha tengo 2. ¿Y después cuántos tengo? 2. Muy bien. ¿Qué les pareció? Es un jueguito de números. Todas estas de acá son también fáciles de hacer. Y yo creo que es suficiente. Ustedes tienen que colocar más o menos, hay reacciones que tienen que colocar un numerito y en otras 2 numeritos y nada más. Son muy fáciles las reacciones de su debercito, ¿sí?